Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que hubo una época en la que Bagdad era una de las ciudades más prósperas del mundo. Distintos califas como Al-Mansur propiciaron la supremacía cultural de Bagdad sobre cualquier cosa. La ciencia vivió su esplendor gracias a la conjugación de la herencia griega, india y persa. No cabía duda de que Bagdad era el lugar indicado para aquellos que deseaban conocer los misterios que esconde el universo, para aquellos con sed de estudiar la astronomía, las matemáticas y cualquier ciencia. Han pasado más de 1000 años desde la construcción de la Casa de la Sabiduría y alrededor de 700 años de su destrucción por los mongoles, pero uno no sabe qué misterios guardan aún las ruinas de este majestuoso lugar. Dithmara y Ernesto se han aventurado y han viajado en el tiempo para visitar aquel lugar que guardó las obras de figuras tan importantes como Al-Khwarizmi. ¡Wow! ¡Qué bonita biblioteca! Increíble. Oye, mira Ernesto, este libro parece muy valioso, ¿no? A ver, ten cuidado, no lo vayas a romper, Mara, No, justo. Estoy siendo muy cuidadosa. Esto es un gran descubrimiento. Oye, pero ¿qué dirá, ¿Entiendes algo de lo que está escrito? Pues hay números, también parece que hay operaciones de suma y resta, pero no estoy muy segura de qué se trata. Quizás uno de los libros de Al-Khwarizmi, que según entiendo trabajó en esta biblioteca. ¡Claro! Al-Khwarizmi, sí, realizó importantes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Ay, como que está temblando. ¿Una tormenta ¿Ese de ruido? arena? Espérate, no. No, ¿verdad? A ver, mejor veamos si logramos descifrar algo del libro, ¿no? Va, me parece muy bien. Es que ve esto. Suma, resta. Sí, ¿no? Casi nada se sabe del matemático y astrónomo llamado Ibn Musa al-Khwarizmi, excepto que nació en la región de la Jorasmia alrededor del año 780 después de Cristo, que trabajó en la Casa de la Sabiduría en Bagdad y que participó en las primeras investigaciones realizadas en el observatorio de Shamasía. Al-Khwarizmi tuvo grandes aportaciones a las matemáticas. Una de sus contribuciones más destacadas en esta área fue la de demostrar geométricamente todas las reglas que servían para resolver ecuaciones cuadráticas, es decir, de las ecuaciones del tipo ax cuadrada más bx más c igual a 0. Como es bien sabido, este tipo de ecuaciones se resuelven mediante la fórmula general que también es conocida como la chicharronera. Cabe señalar que solo se consideraban las soluciones positivas a las ecuaciones de segundo grado, ya que los números negativos no hicieron su aparición en la historia de las matemáticas hasta bien entrado el siglo XVI, y por tanto, ni Al-Khwarizmi ni ninguno de los matemáticos que le precedieron tuvieron en cuenta estas consideraciones al resolver ecuaciones de segundo grado. Al-Khwarizmi dejó varios escritos que dan fe de su legado en diversas áreas del conocimiento. En el campo de las matemáticas escribió obras como El libro del cálculo con los números indios, El libro de la adición y la sustracción según el cálculo de los indios, o El libro concreto del cálculo de la restauración y de la oposición, que podría ser una de sus mayores obras matemáticas. Por otro lado, en el campo de la astronomía, sus tablas indias, Sindaind, fueron una de sus grandes aportaciones. Estas tuvieron una gran influencia en la astronomía árabe posterior. Además, también redactó obras como El libro sobre el cuadrante solar, El libro sobre la construcción de un astrolabio, entre otros. Al-Khwarizmi murió probablemente en Bagdad, alrededor del año 850 después de Cristo. Chale. Ernesto, mira lo que encontré. ¡Wow! Ayúdame a sostenerlo, a ver. Oye, A ver. esto parece maravilloso, Sí, ¿verdad? ¿Crees que podamos descifrar qué es lo que dice? Creo que ya estoy entendiendo lo que dice. Está increíble. ¡Wow! No puedo más.
La obra de Al-Khwarizmi toca un aspecto crucial de todas nuestras vidas. Por ella, el mundo europeo se dio cuenta de que su forma de hacer aritmética, que todavía se basaba esencialmente en números romanos, era irremediablemente ineficiente y francamente torpe. Por ejemplo, para multiplicar el número 123 por 11, podemos hacer el cálculo mentalmente y llegar al resultado de 1353. Pero si intentamos realizar la multiplicación con los números romanos, no es sencillo. En su libro de la suma y de la resta según el cálculo indio, Al-Khwarizmi describió una idea revolucionaria. Se puede representar cualquier número que desee con solo 10 sencillos símbolos. Esta idea de usar solo 10 símbolos, los dígitos del 1 al 9 más el 0, para representar todos los números desde 1 hasta el infinito, fue desarrollada por matemáticos indios alrededor del siglo VI. Es difícil exagerar su importancia. El libro que sostiene en sus manos es nada más ni nada menos que el libro de la adición y la sustracción según el cálculo de los indios. ¿Oíste eso, Ernesto? Sí, hemos encontrado un escrito de Al-Khwarizmi. ¡Ay, estoy súper feliz! Hay que estarlo, Mara. ¿Qué te parece si vemos qué más encontramos por aquí? Va, me encanta, me encanta. A ver, mira ese libro. ¿Qué título tan curioso tiene? Oye, yo leo algo así como álgebra, ¿no? ¿No será el de...? El álgebra es una de las principales ramas de las matemáticas, cuyo estudio son las estructuras abstractas que operan en patrones fijos, dentro de las cuales suele haber más números que operaciones aritméticas. También hay letras que representan operaciones concretas, variables, incógnitas o coeficientes. Dicho de manera más simple, el álgebra se ocupa de las operaciones con y entre símbolos representados generalmente por sus letras. La palabra álgebra proviene del libro escrito por el mismísimo Al-Khwarizmi titulado Sobre el método de cálculo consistente en restaurar y equilibrar, escrito en Bagdad alrededor del año 825 después de Cristo. En este libro, Al-Khwarizmi desarrolla técnicas algebraicas para la resolución de ecuaciones de primer grado y de segundo grado, y lo hace a través de una colección de problemas de aritmética, dando así los principios del álgebra elemental. En matemáticas existen diversas áreas con la palabra álgebra en su nombre. Por ejemplo, el álgebra elemental, el cual emplea operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división, además de utilizar letras denominadas variables o incógnitas. También se tiene el álgebra abstracta, que estudia estructuras algebraicas como los grupos, los anillos, los campos y los espacios vectoriales. Estos conceptos fueron definidos formalmente en el siglo XIX, y de hecho, el estudio del álgebra abstracta fue motivo por la necesidad de más exactitud en las definiciones de diversos conceptos matemáticos. El álgebra abstracta ha permitido observar y estudiar las relaciones que hay entre diferentes áreas con las matemáticas. Por ejemplo, las matemáticas y la computación. Como consecuencia, tenemos el álgebra computacional. El álgebra computacional implementa métodos algebraicos como algoritmos o programas computacionales que facilitan el cálculo simbólico. Por ejemplo, las calculadoras científicas permiten encontrar la solución a ecuaciones, incluso calcular la derivada de alguna función. El álgebra es una de las ramas de las matemáticas que mayores aplicaciones tiene. Permite representar formalmente diversos problemas de la vida cotidiana utilizando el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es el que utiliza letras, símbolos y números para expresar en forma breve, llamados expresiones algebraicas. En las expresiones algebraicas utilizamos números y letras, pero también otro tipo de signos y de disposiciones, como los coeficientes, es decir, los números antes de una variable, los grados y los signos. Las expresiones algebraicas pueden clasificarse en dos, monomios y polinomios. Los monomios corresponden a una sola expresión algebraica, por ejemplo, x cuadrada o 2x. Mientras que los polinomios son cadenas de monoides, por ejemplo, x cuadrada más 2x más 1. Como dato curioso, en el libro sobre el método de cálculo consistente en restaurar y equilibrar de Al-Khwarizmi, nombra las incógnitas de las ecuaciones como x a y, que significa cosa, de modo que, gracias a Al-Khwarizmi, en general, las incógnitas de expresiones algebraicas se representan con la letra x.
Por último, tener la capacidad de llevar los problemas cotidianos al lenguaje algebraico permite abstraer y generalizar teoremas, los cuales fomentaron el progreso de la ciencia. Soy Alejandro García Diego, trabajo para el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después viene el álgebra y es una de las materias más frustrantes y más traumáticas para los estudiantes porque precisamente no se te explica y no se te dice qué es lo que estás aprendiendo a través del dominio del álgebra. Y mira, dos de los libros más antiguos, de los primeros libros que hubo de álgebra en el mundo occidental, llevan la palabra arte en el título. Y ambos autores los consideran como un arte, y es el arte de pensar. El álgebra te enseña a pensar. Y nuestros maestros de escuela deberían de enfatizar mucho ese aspecto de cuando estás estudiando álgebra, porque la mayoría de los estudiantes se sienten frustrados y se sienten traicionados porque saben o ellos creen que nunca van a aplicar el álgebra en su vida cotidiana. Nunca van a tener necesidad de resolver una ecuación de segundo grado o un sistema de ecuaciones. Y es que de nuevo, te digo, los maestros están enfatizando el hecho de que llegues a una respuesta correcta y no al hecho de que estés desarrollando un proceso mental. En álgebra aprendemos a abstraer, aprendemos a generalizar. De nuevo, estamos aprendiendo a deducir. Estamos aprendiendo a resolver problemas, que va a ser lo que vas a hacer tú durante toda tu vida. Tú como ama de casa resuelves problemas todos los días. Como profesionista que va a cualquier empleo, ya sea en la iniciativa privada o en una fábrica o donde vayas, estás resolviendo problemas. Y la disciplina que te enseña desde el punto más abstracto y más general a resolver cualquier problema es el álgebra. La palabra álgebra quiere decir equilibrar. La palabra álgebra quiere decir restaurar. Y es que en álgebra nosotros normalmente hablamos, en el álgebra elemental de la escuela tradicional, estoy hablando del bachillerato, nosotros hablamos de ecuaciones. Y las ecuaciones son igualdades. Y entonces lo que sucede es que si nosotros cambiamos algo de un lado de la igualdad, nosotros tenemos que hacer exactamente el mismo cambio del otro lado de la igualdad para mantener ese equilibrio, para restaurar la igualdad. Por eso es que a esta disciplina se le llama álgebra. Y como te digo, proviene de este nombre, de este matemático árabe que se llamaba Al-Khwarizmi. Pero obviamente alguien te podrá decir, podemos rastrear el origen de la disciplina mucho antes que Al-Khwarizmi. Matemáticos árabes que fueron maestros de Al-Khwarizmi, matemáticos griegos que fueron maestros de esos matemáticos árabes, y pues hay matemáticos babilónicos que fueron maestros de los griegos. Entonces siempre hay una deuda intelectual con tus antepasados y es muy difícil determinar a quién se le debe con precisión una cierta idea, ¿no? Aunque obviamente pues, lo que hacemos los historiadores es tratar de hacer eso. Ay, estoy muy emocionada. Hemos encontrado muchísimas cosas. Ay, sí, Mara, obras de arte y obras que parecen aún más viejas, ¿eh? Sí, ¿sabes qué me entusiasma aún más? ¿Qué? Me entusiasma que posiblemente de todos los papiros que estamos cargando se encuentre el papiro Rind. ¿Crees? ¿El papiro Rin? ¿El papiro que proviene del antiguo Egipto? Exactamente. Ese papiro es muy valioso, pues tiene varios problemas de aritmética básica, de fracciones, de álgebra, de ecuaciones lineales. Oye, buenísimo, ¿eh? Pero bueno, vamos porque pronto tenemos que regresar a nuestra época. Vámonos. Vamos, pues, con cuidado, con cuidado. Los historiadores en general lo que tratan de hacer, una respuesta muy simplista y muy ingenua, es que tratan de reconstruir el pasado. Esa reconstrucción del pasado es como reconstruir un rompecabezas. Cuando el rompecabezas viene en su caja, vienen desarmados.
Entonces, tú al abrir la caja tiras el rompecabezas sobre una mesa o sobre el piso y generalmente dejas la imagen a un lado para tú saber cómo vas a armar el rompecabezas. Normalmente lo que hacemos es primero poner las piezas que le dan marco al rompecabezas, lo que llamamos nosotros las orillas. Y con eso tú ya tienes una visión de qué tan grande es el rompecabezas y esencialmente de qué forma es el rompecabezas. Después lo que hace algunas gentes, algunos niños como estrategia para armarlos, es poner las piezas que son del mismo color, las van separando, van haciendo pequeñas montañitas de piezas y después arman esas piezas entre sí y después las incluyen dentro del mar que ya habían hecho y tratan de ponerlo todo junto. Y entonces lo que ellos hacen es reconstruir una imagen. Bueno, un historiador lo que trata de hacer es reconstruir una idea. Por ejemplo, tú hablas ahora por decirte algo, del tema que hemos estado hablando, del álgebra. Y entonces tú me has hecho preguntas de quién fue Al-Khwarizmi, de que si él es el primer algebrista, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hacen los historiadores es precisamente eso, tratar de ver si realmente él fue el primer algebrista que hubo, estudian sus textos para ver de dónde provienen sus ideas, para ver qué tanto le deben a sus antecesores, para ver si realmente desarrollaron esa idea. Porque un error común que pasa es que nosotros los matemáticos o los historiadores modernos leemos un texto y decimos, si ahí ya está implícitamente tal cosa. Pues sí, pero el que esté implícitamente tal cosa no quiere decir que el matemático de hace 100 o 200 años lo haya visto. Y entonces probablemente no lo haya visto, porque él no tiene el conocimiento de la matemática posterior. Mira, una trampa que se hace mucho es decir que estudiamos la historia para comprender el presente. Eso es falso. Yo estudio la historia y yo reconstruyo el pasaje histórico pasado en sí mismo. No me importan las consecuencias que haya tenido para el presente. Incluso puede ser que en el presente ni siquiera la gente se acuerde de eso. Normalmente los libros de historia, en particular de matemáticas, si tú los abres y los vas leyendo y te hablan de Descartes, y te hablan de Newton, y te hablan de Galileo, normalmente te platican lo que ha sido exitoso y lo que después utilizaron otras gentes para seguir construyendo el conocimiento. Pero ni eso fue todo lo que hizo Galileo, ni eso fue todo lo que hizo Newton. Muchas veces fracasaron en proyectos que para ellos eran fundamentales. Por ejemplo, Newton nunca pudo explicar cómo se transportaba la luz, y para él eso era importantísimo. Galileo nunca pudo explicar realmente cuál era el fin, la meta, el propósito que tenían las mareas, y para él era importantísimo. Y ya había gente que lo había explicado, como es el caso de Kepler, y Galileo no acepta la respuesta porque no le parece adecuada. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que muchas veces y en general el humano aprendemos más de los errores que de los éxitos. Bueno, mira, yo me dedico a grosso modo a una, digamos, disciplina de las matemáticas que se llama Fundamentos de las Matemáticas. Esta disciplina se empezó a desarrollar aproximadamente, por decirte algo, en el año de 1850 y tuvo mucha efervescencia, esencialmente como hasta el año, por decirte algo, 1930. Y entonces a mí me gusta leer los trabajos de algunos de los que participaron en estos eventos y ver cuáles fueron las preguntas que los orillaron o que los motivaron originalmente a interesarse por esa disciplina, qué fue lo que hicieron y cómo lo hicieron. En particular, por ejemplo, he trabajado sobre personajes como Bertrand Russell, un filósofo inglés que es más conocido por su actividad política que tuvo durante muchos años de su vida. También fue ganador de un premio Nobel de Literatura en 1950. Otro de los personajes que me interesa es un alemán que se llama Georg Cantor. Él es al que se le atribuye el descubrimiento y desarrollo de la teoría de conjuntos.
Y entonces colegas míos, eso yo no lo he hecho, pero colegas míos han demostrado de dónde surgieron las ideas de Cantor originalmente, después cómo evolucionaron y cómo se desarrolló en general la teoría de conjuntos. Hay otros colegas que estudian a personajes muy cercanos a Cantor y han dicho, bueno, este otro personaje fue tan importante como Cantor y bla, 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 y dan sus argumentos de por qué consideran que a ellos también se les debe el crédito, ¿no? Como es el caso de otro matemático alemán apellidado Tedek. Y yo en lo personal me dediqué hace muchos años a tratar de explicar cómo habían surgido ciertos conceptos en matemáticas a los que les llamamos paradojas o contradicciones o antinomias dependiendo del personaje que los haya discutido. Y eso me llevó a estudiar a Bertrand Russell, eso me llevó a estudiar a Cantor y a otros matemáticos de esa época. ¡Wow! Se siente súper raro regresar al set. Así es, hermana. Estar en medio de tantos libros y envolverse de todo ese ambiente de sabiduría me ha dejado sin palabras, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Lástima que tuvimos que dejar todo. Sí, todas esas maravillas no son de nuestra época, ¿eh? Si nos hubiéramos traído algo, quizá alterábamos el curso de la historia. A lo mejor el álgebra tal y como lo conocemos ahora no existiría. Uy, ¿te imaginas? Hubiéramos quizá regresado a un mundo sin cohetes, ni internet, ni celulares. Oye, como que me quedé con ganas de seguir paseando ahí por Bagdad, ¿a ti no? ¿Tú crees que podamos viajar de nuevo en el tiempo? ¿Sabes qué me encantaría, mi Ernesto? Viajar a Alemania por ahí del año 1915. Iría a la Universidad de Göttingen. ¿A qué no adivinas por qué? Ni idea, ¿eh? ¿Para conocer a Hilbert o a quién? Cerca. Me encantaría conocer a Emmy Noether, la reina del álgebra abstracta. Siempre la he admirado. Ella logró ir a la universidad aun cuando en su época no se le permitía a las mujeres. Por ahí leí que en su grupo eran 2 mujeres y 984 hombres. Yo creo que si yo hubiera vivido en esa época, también hubiera luchado contra todo para poder estudiar. Yo te hubiera apoyado, Dismara. ¡Vamos, Dismara revolucionaria! Oye, pero fíjate, Ernesto, que a pesar de todas las dificultades, Emmy desarrolló el álgebra abstracta y se convirtió en una experta mundial en esta área. Su trabajo es súper importante. Oye, qué tenacidad, ¿eh? Tienes razón. Seguro sería muy interesante platicar con ella, ¿eh? Y bueno, ya estando en Alemania y en esa época, yo sí platicaría con David Hilbert, ¿eh? Que desarrolló un montón de áreas de las matemáticas. El cálculo de variaciones, el álgebra conmutativa, la física matemática. Uf. Sería yo la envidia de todos mis amigos matemáticos. Deja tú de los guionistas de este programa. Bueno, ya fuera de broma, está padre imaginarse viajes en el tiempo y decidir a qué personaje famoso visitar, ¿no? Tienes razón, Ismara. Ustedes, amigas y amigos que nos ven, ¿a qué matemática o matemático famoso de la antigüedad visitarían si pudieran viajar al pasado? Escríbanos y a lo mejor nos dan una buena idea para nuestro próximo viaje. Gracias por acompañarnos. No olviden que pueden volver a ver nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Únense a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. ¡Hasta luego! ¡Hasta el próximo viaje! Hoy estuvo padrísimo el viaje, ¿no? Increíble. Ay, no seguido.